compartiendo la palabra del Señor. Invito a abrir sus Biblias en el libro de Éxodo, en el capítulo 15, el verso 22. Éxodo capítulo 15, el verso 22. A pesar de las dificultades que estamos atravesando, que en general el mundo entero está atravesando por esta pandemia, nosotros estamos felices, contentos, saludables por la protección del Señor. Amén. Así que estamos contentos por eso, porque sabemos que los hermanos son guardados, protegidos, cuando por la fe nosotros creemos en la promesa de Dios. Por eso es tan importante para nosotros estar empapados siempre de la palabra del Señor, siempre alimentarnos con la palabra del Señor. Por eso hacemos bien en venir a la casa del Señor y buscar la comida espiritual. El Señor Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Y lo que estamos transmitiendo, reunión tras reunión, enseñanza tras enseñanza, predicación tras predicación, no es más ni menos que la palabra de Dios. Amén. Nosotros sencillamente estamos transmitiendo lo que la palabra del Señor nos muestra aquí y buscamos la esencia, la sustancia, el alimento que va a permitir que nuestros espíritus se fortalezcan y vivamos en la vida que el Señor quiere que vivamos. Por eso hoy vamos a estar mirando un aspecto de la vida cristiana. Por eso vamos a leer en el libro de Éxodo, en el capítulo 15, el verso 22 en adelante. Éxodo capítulo 15, verso 22. Si usted lo va encontrando, por favor, si tiene a bien, se puede poner de pie y vamos a leerlo todos juntos. Gloria a Dios. Éxodo capítulo 15, el verso 22. Dice así la palabra del Señor, que leemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. E hizo a Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de tus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Amén y amén. Gracias, Padre, en el nombre maravilloso de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Aquí en torno a ese nombre, Señor, estamos reunidos, porque estamos, Señor, en torno a la mesa donde tú nos alimentas con tu palabra, Señor. Obra, Señor, poderosamente a través de esta palabra, que es una semilla, Señor, que es implantada en nuestro espíritu para dar fruto al 100%. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra. Ayúdanos, guíanos, Señor, a sacar sustancia, provecho. Trae, Señor, el espíritu de revelación sobre cada uno de nosotros para poder, Señor, seguir profundizando en esta palabra y en el nombre de Jesús ver un fruto abundante, Señor. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Tome asiento, querido hermano. Gloria a Dios. Bueno, todos conocemos la historia del pueblo de Israel. Sabemos que pasó más de 400 años en esclavitud en la tierra de Egipto. Y también conocemos de qué manera poderosa el Señor los libró de esa esclavitud. Es harto conocido por todos nosotros las secuencias de las plagas que cayeron sobre la nación egipcia a consecuencia de su rebelión y la dureza del corazón de su faraón. Pero Dios movió su mano con poder y sacó a su pueblo, porque el propósito de Dios era que su pueblo, el
pueblo de Israel no permaneciera más en la esclavitud, donde no podía adorarle como correspondía. Por eso el Señor lo libró de esa esclavitud. Dios se había hecho de una nación, de un pueblo, para que le adorase y le sirviese. Y en la esclavitud no lo podía hacer. Todos conocemos la épica historia acerca de cómo se abrió el Mar Rojo y cómo ya desde allí ya estaba siendo guiada esta nación de Israel por una columna de nube de día, una columna de fuego de noche, y que así se mantuvo mientras ellos estuvieron en el desierto. En otra oportunidad vamos a hablar de esta guía en el desierto. En el desierto, ¿por qué? Porque cuando ellos cruzaron el Mar Rojo en seco, inmediatamente ese Mar Rojo que se había abierto a los pies de la nación de Israel, más de 3 millones de personas entre hombres, mujeres y niños, entonces cruzaron en seco. Pero cuando intentaron hacer lo mismo, el faraón y su ejército fueron atragados por el mar. Las aguas se cerraron y ellos fueron todos muertos, sepultados en esas aguas que intentaron pasar de la misma forma como lo hizo la nación de Israel. Pero esa gracia solo le fue concedida al pueblo de Dios. Es que Dios es soberano y hace como Él quiere. ¿Cuántos alaban al Señor? Pues Dios llamó a la nación de Israel, pero a partir de ahí comenzó un periplo, ¿verdad?, de eventos y situaciones difíciles que nos muestran realmente también los eventos que de repente en nuestra vida cristiana también nos suceden a nosotros. No nos olvidemos que hoy nosotros somos el Israel espiritual. Nosotros hemos sido llamados como hijos de Dios a ser parte de la familia divina. Somos llamados por el Señor para eso precisamente. Y para eso el Padre Celestial envió a su Hijo para que derramara su sangre, su vida, por cada uno de nosotros, y de esa forma, de esa manera, poder formar parte de su familia maravillosa, la iglesia de Jesucristo. Y también nosotros, al igual que la nación de Israel, que había sido libertada de la esclavitud física, también nosotros fuimos libertados de una esclavitud, pero de aspecto espiritual. Estábamos sucumbiendo, esclavizados allí en manos del faraón de este mundo. Y Dios nos arrebató con mano poderosa de esa esclavitud, y también nosotros, por la fe, también traspasamos un mar rojo que lo pasamos en seco, y eso yo lo voy a hablar muy brevemente en esta oportunidad. Es representado por el bautismo. Hemos pasado por las aguas del bautismo también, así como nuestro hermano Elmen en este día fue bautizado. Bueno, dando comienzo a una nueva vida en Cristo Jesús. La nación de Israel dejó la esclavitud, y cuando se posaron sus pies en el desierto después de esta experiencia tan impresionante de cruzar el Mar Rojo en seco, comenzaron a vivir en otro aspecto, en otro nivel, en otra esfera, en una esfera sobrenatural, en donde todas sus necesidades habrían de ser suplidas de esa misma manera, de una manera sobrenatural. Recordemos que cuando nosotros hemos nacido de nuevo, hemos pasado de muerte a vida. La nación de Israel pasó de la muerte, de la esclavitud, a una nueva vida, ya como una nación libre, pero ahora en el desierto. Así también nosotros, luego del bautismo, estamos en un desierto, muchos transcurriendo ese desierto en medio de vicisitudes, luchas y situaciones adversas. Y las situaciones adversas para la nación de Israel no tardaron en manifestarse. Nos dice aquí el primer verso que hemos leído, en el capítulo 15, el verso 1, dice que ellos salieron al desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Los guiaba la nube iba delante de ellos. Y entonces a veces cuesta para nosotros explicarnos cómo puede ser que, siendo que la nube del Señor los guiase a un lugar sin agua. Recordemos que el agua es elemental para la vida humana. Recordemos que eran más de 3 millones de personas. No era sencillamente una pequeña fuente de agua que iba a servirles a ellos para saciar su sed.
No solamente iban con su familia, sus hijos, todas las familias israelitas, sino también la hacienda, el ganado, los animales que iban con ellos. Así que había que darle de beber a todo ese pueblo y a todos aquellos animales que iban allí en el camino de 3 días sin agua. O sea, la situación se torna crítica ya cuando uno pasa un día sin agua y en una temperatura tan intensa como es la que sucede en ese tipo de desierto. Así que nos podemos nosotros explicar y decirnos, no nos podemos explicar humanamente y decirnos por qué Dios los guió a ese desierto. A ese desierto Dios los guió porque les quería mostrar que la poderosa mano de Él estaba con ellos. Y a veces con nosotros nos toca enfrentar situaciones similares, parecidas, donde nos parece de que por qué estamos en esta situación, no nos podemos explicar por qué Dios permite tal o cual cosa, pero todo tiene un propósito. Y el propósito es para mostrarnos Dios a cada uno de nosotros, a hombres y mujeres de fe, al pueblo de Dios hoy presente, de que Dios no nos va a abandonar nunca. Dios está con nosotros. Su mano poderosa nos guía y esa mano también es suficientemente poderosa para darnos la provisión que necesitamos. ¿Cuántos alaban al Señor por esto? Dios está con nosotros. Dios está en medio de la situación más difícil, querida amiga, amigo, hermana y hermano que nos estás viendo en esta transmisión. No importa lo que estés pasando, la situación crítica que estés viviendo, si has nacido de nuevo, si has creído en el Señor Jesucristo y estás caminando en este camino que se llama Jesús, entonces debemos de entender que Dios va a permitir a veces ciertas situaciones difíciles, pero para mostrarnos el poder de su mano. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor una vez más? Bendito el nombre del Señor Jesús. Ahora el Señor los guía 3 días. No faltaron las murmuraciones, no faltaron las críticas hacia Moisés, porque así es la engañosa naturaleza humana de la que todavía ellos no podían despojarse, porque estaban allí formando parte del Israel físico, la nación de Israel, con todas sus fallas y con toda su falta de fe. ¿Por qué digo falta de fe? Porque no creyeron plenamente en todas las promesas de Dios. Todo lo que Moisés les había hablado, de todas esas cosas como que se olvidaron. Por eso comienza la crítica y la murmuración. Y así sucede hoy en día también. Cuando nuestra fe decae, cuando nuestra fe flaquea, es cuando entonces surge la crítica, la murmuración. Tiene la culpa el hermano, el pastor, tiene la culpa la iglesia, tiene la culpa esto, y hasta por fin, ¿por qué no? A muchos se atreven hasta desafiar a Dios, echándole la culpa a Dios, diciéndole, si Dios realmente es amor, ¿por qué me sucede lo que me sucede? ¿Por qué yo estoy exponiendo mi vida y la de mi familia en un desierto sin agua por 3 días? No había agua en absoluto, pero ellos estaban olvidando que si bien no había agua para beber, sí había una fuente inagotable de gracia y de poder que se llama Rey de Reyes, Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo. Y ese era el problema, y ese es el problema cuando decae la fe. La gente de Israel no tenía fe y confianza plena en el Señor, pero el Señor le quería dar una lección. Allí encontraron una fuente de agua y llegaron a aquel lugar. Se llamaba Mara, así le dieron a llamar. Pero el problema era que si bien esa fuente de agua era una fuente de agua que podía saciar la sed de todos, no la pudieron beber. ¿Por qué? Porque era agua amarga. Esta situación se da precisamente a veces en lugares áridos y desiertos, en donde el agua que a veces aparece no es la apropiada para beber. Eso sucedió en esa oportunidad. Así que estas aguas amargas no le servían para saciar su sed. Ahora entonces el descontento probablemente se generalizó y las críticas subieron de tono. Y es allí entonces donde dice la Escritura que Moisés, en vez quizás de sumarse a esa crítica, entonces, y en vez de escuchar esa murmuración, dice que el verso 25,
que Moisés clamó a Jehová. ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria a Dios por aquellos creyentes que en vez de escuchar críticas, chismes y murmuraciones, se ponen a dirigir sus necesidades, su clamor al Rey de Reyes y Señor de Señores, a nuestro Dios Todopoderoso, porque Él va a suplir cada necesidad. La crítica, el chisme y la murmuración no va a llevar a nadie a ningún lado. Sencillamente lo va a hundir más. ¿Por qué? Porque cuando se le da curso y lugar a estas cosas negativas, la fe sigue decayendo. Y así estaba sucediendo con el pueblo de Israel. Seguía decayendo su fe. Ahora encontramos agua, pero resulta que está amarga. ¿Dónde está Dios? Y Dios, a través de Moisés y del clamor que él hizo, entonces Dios se manifestó diciéndole a Moisés y dando la revelación de lo que tenía que hacer. ¿Cuántos alaban al Señor? Hoy quizás tú estás pasando por una situación difícil. Quizás estás triste, amargado. Muchas pueden ser las causas, muchas pueden ser los factores que te llevan a esa decepción, a esa amargura del alma, a esa enfermedad que corroe por dentro, en la cual a veces intentas manifestarte, pero ni aún encuentras eco. ¿En quién? ¿Por qué no lo encuentras? Es que Dios quiere que tú te manifiestes a Él, que te acerques a Él y clames, al igual que Moisés, al único que puede resolver el problema. Porque muchas veces pensamos nosotros que podemos por nosotros mismos resolver los problemas o que alguien nos puede ayudar. Pero no nos debemos de olvidar que en este camino que vivimos, si bien las situaciones que nos enfrentamos a veces son difíciles de resolver, tenemos que comprender de que esas situaciones siempre, pero siempre tienen una provisión sobrenatural. En esta esfera de la resurrección en la que vivimos ahora, nosotros tenemos provisión sobrenatural. Porque si realmente estamos viviendo por fe, entonces debemos de entender que hemos sido transportados de muerte a vida, del reino de las tinieblas al reino de luz admirable. Estamos viviendo en otra situación, en otra condición. Ahora ya no estamos guiados por nuestro raciocinio personal, ni nuestras habilidades, nuestras capacidades. No, ninguna de estas cosas sirven en este camino. En este camino lo único que sirve es la fe en el Todopoderoso. Y eso va a ayudarnos a comprender y a entender muchas cosas y a resolver todos los problemas. Vamos a levantar una mano si usted lo desea hacer y darle un gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. Esto es muy importante de entender. Cuando a nosotros nos toca atravesar luchas y pruebas, nosotros debemos darnos cuenta que estamos siendo guiados por el Señor. Hoy no es una nube física que vemos para dónde dirigirnos y que nos va a llevar, ¿verdad?, a lo que Dios quiere que lleguemos. Pero sí hay un guía, es el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios ya no nos guía desde afuera, sino que nos guía desde adentro, porque Él habita en cada uno de nosotros. Podemos alabar a Dios por esa habitación de la cual el Espíritu Santo nos ha hecho a cada uno de nosotros. Podemos darle gracias al Señor porque ya el Espíritu de Dios está en nosotros, aunque no lo vemos, pero podemos sentir. Aunque nuestros ojos no lo pueden contemplar, ni podemos ver la nube delante nuestro de día, ni la columna de fuego de noche, como era guiado la nación de Israel en el desierto, nosotros podemos ver y discernir de que en nuestro interior hay algo que arde. En nuestro interior hay algo que nos habla. En nuestro interior hay algo que nos guía. Hay algo que nos consuela. Hay algo que nos fortalece. Esa es la presencia del Dios Todopoderoso a través de su Espíritu. Eso lo debemos de entender, no solamente intelectualmente, sino por revelación. Es muy importante que todas las cosas en este camino sean entendidas por revelación. Si no, no nos va a aprovechar de nada este camino, porque recuerde una vez más de que este camino es un camino sobrenatural. Y las soluciones siempre van a ser de carácter sobrenatural. Amén.
es que Dios quiere que aprendamos a confiar plenamente en Él. Él no quiere que nosotros confiemos en otra cosa que no sea en Él. Así que si tienes una lucha, tienes un problema, tienes una situación difícil, te enfrentas a una fuente de agua amarga, como era la fuente de Mara. Hoy en día hay mucha gente amargada por esta situación del virus. Amargada porque ha perdido quizás un ser querido a consecuencia de la enfermedad. Merecen todas estas personas el mayor de los respetos y merecen la mayor de las atenciones, especialmente del pueblo de Dios. Cada uno de nosotros tenemos que orar por todos aquellos que están pasando por decepciones, frustraciones en su vida, sin importar si son creyentes o no. Cuando se pierde un ser querido, se pierde una parte de la vida. De esta vida natural, por cierto, pero es algo que causa dolor en el alma. Y estas cosas provocan no solamente dolor, sino que causan un desequilibrio emocional, un desequilibrio mental, un desequilibrio espiritual. Causan una enfermedad. Cualquier desequilibrio en estas áreas que he mencionado, espiritual, anímico o físico, entonces se provoca en enfermedades. Entonces cada uno de nosotros tenemos que darnos cuenta que aquel que está pasando por esta amargura, por este tipo de situación y no encuentra respuestas, no encuentra soluciones, es muy propenso a caer más profundo, a caer en la angustia, a caer en la depresión. Algo muy crítico en estos días, en donde la depresión está haciendo estragos en las personas. Hay lugares donde no se les permite a las personas abandonar sus hogares a razón de la pandemia. Hay lugares donde no pueden tener contacto con alguien, especialmente si hay alguien que cayó enfermo de este virus. No se puede ir a visitar a este enfermo en un hospital. Sencillamente se tienen que conformar las personas con quizás una llamada telefónica, una videollamada, etcétera, y hasta que no se le acaba la batería al celular del que está internado, o hasta que no se le acabe totalmente el sentido, porque muchos de los que caen internados caen en una situación ya crítica y difícil de la enfermedad, y entonces ya no les es posible para ellos quizás hacer un contacto con un familiar a través de un teléfono. Por eso nos resta más que para muchas personas con las que he hablado y que están presas de esta situación y no son cristianos, ellos me dicen, no resta más que rezar. Esa es la manera que ellos han aprendido. Pero nosotros hemos aprendido algo más que un rezo. Hemos aprendido a tener una verdadera relación con el Señor Jesucristo. ¡Amén! Por eso nosotros podemos relacionarnos con Dios y podemos recibir información de primera mano. Podemos recibir soluciones de primera mano. Podemos recibir respuestas, no del hombre, no del hospital, ni del médico, ni información alguna de ninguna fuente humana, sino que la recibimos directamente del Espíritu Santo. Él está allí siempre presente, no solo para informarnos, sino para guiarnos, para revelarnos y para fortalecernos en medio de la tristeza, en medio de la amargura, en medio de la dificultad, en medio de la lucha y de la prueba. Siempre el Espíritu de Dios está presente con el pueblo de Dios. Así que, una vez más, ¿cuánta gente en amargura hay? Y quizás hoy a ti te ha tocado ver este video y estás pasando por algo similar a lo que estamos describiendo. Amargura. Y donde creías que había una solución, te encuentras con agua amarga. Esa es tu Mara. Pero quiero decirte que Dios permitió que así fuese. ¿Por qué? Porque para los que creen todas las cosas son posibles. Y allí Dios le reveló a su siervo, a Moisés, el líder que estaba conduciendo a esa nación de Israel a través del desierto, la solución. La palabra de Dios nos dice de que Moisés, cuando clamó a Jehová, Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. ¿Cuántos alaban al Señor? Un árbol. Un árbol nos habla de la cruz. Recordemos que la cruz era de madera, era el producto de un árbol, la cruz de Cristo, y así siempre va a ser.
para nosotros resolver nuestros problemas del alma, del cuerpo y de la mente, o cualquier desequilibrio que tenemos que estar enfrentando, siempre la solución va a ser la cruz de Cristo. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Entonces, yo quiero decir que todo pasa por allí, porque por allí pasó el Hijo de Dios. Él fue enviado por el Padre Celestial para morir en una cruz, para dar su vida por nosotros. El cuerpo del Señor Jesús pendía de un madero. Esa cruz era la cruz que Él tenía que pasar. Y esa cruz es la misma cruz por la cual nosotros tenemos que pasar. ¿Estamos contentos? Alabemos al Señor entonces. Amén. Cuando nos encontramos con una lucha, en una prueba, en una dificultad, no debemos de acudir a ninguna otra fuente que no sea Dios. No tenemos que aplicar otra estrategia, otra solución que no sea la cruz del Señor. Amén. Dentro de los círculos cristianos se dan muchísimas cosas que no son realmente bíblicas y las tenemos que mencionar, porque quizás usted está confiando en algo que no le va a ayudar en nada, está malgastando su tiempo y la falta de soluciones va a causar decepción. Y después muchas personas dicen: no me ayudó lo que los pastores me dijeron, no me ayudó lo que la iglesia me enseñó. Porque a veces nos enseña lo que realmente se debe de enseñar y lo que muestra la palabra de Dios. Lo que nos muestra la palabra de Dios es que la única solución que tenemos es la cruz del Señor. ¿A qué me refiero? Me refiero a que los hombres, en su afán bien intencionado de ayudar a las personas y dentro del círculo del cristianismo, tratan de diseñar formas y maneras, estrategias con las cuales ellos pueden ayudar a los demás, ayudar a otros hermanos que están atravesando momentos de crisis, en los cuales se han enfrentado con el agua amarga de la vida, con la situación difícil, con su propia mara de la cual Dios los ha guiado en ese lugar. Y le dan soluciones que en vez de llevarlos a confiar plenamente en el Señor, los llevan a confiar en soluciones pasajeras, momentáneas, que no les sirven para nada. ¿Qué me refiero? A que no es la psicología cristiana una ayuda para poder mejorar la situación de este tipo de personas. No es una psicología, ni tampoco es una consejería, ¿sí? Entiéndase bien, es importante recibir consejos de personas maduras en el Señor, pero eso no es la panacea y la solución a los problemas. Hay quienes confían en la llamada sanidad interior, y la sanidad interior, por ciertas cosas quizás son positivas, pero no es la solución al problema. La sanidad interior es aplicada en muchas congregaciones, en muchas áreas del cristianismo, pero yo realmente tengo que decir que conozco una sola solución, que no pasa por la sanidad interior, que no pasa por la psicología cristiana, que no pasa por ningún tipo de ayuda de carácter humano, que no pasa por ningún tipo de sabiduría humana, que no pasa por ningún tipo de preparación o de algo que nace del corazón del hombre. Lo único que nos puede ayudar es lo que ha nacido en el corazón de Dios. Nos va a ayudar la cruz a la cual Él le señaló a su Hijo y Él voluntariamente aceptó y allí llevó nuestros pecados. Esa cruz fue la solución al problema del pecado y esa cruz es la solución para todos los problemas que emanan del pecado y que nos tocan enfrentar día a día cada uno de sus hijos. Es la cruz del Señor Jesucristo. Gloria a Dios si está contento y le gusta esto que estamos hablando. Amén. Yo sé que a veces no es agradable para la carne cuando miramos la cruz, pero el Señor lo dejó claramente establecido. Tome cada uno su cruz y sígame. La vida cristiana no es una vida que es un camino de rosa. Si alguien te ha informado de esa manera, te ha dado una mala información, hermana, hermano que me estás escuchando. No te ha dicho la verdad. En la vida cristiana, Dios va a permitir y aún vas a ser guiado a momentos difíciles.
Vez tras vez vamos a tener en este camino que confrontarnos con un mara, con una amargura, con una situación. Porque mientras vivamos en esta vida, entonces vamos a estar enfrentándonos a este tipo de cosas. Porque Dios nos quiere preparar, porque realmente Dios nos quiere sanar. Y de eso se trata, de que Él es nuestro sanador. Nuestro verdadero sanador es nuestro Señor. Lo dice la palabra del Señor. Voy a leer algún verso más. Gloria al nombre del Señor Jesús. Vamos a leer el verso 25 de este capítulo 15. Perdón, sí, capítulo 25. 26, en este capítulo 15 de Éxodo. A ver si alguien lo tiene, ayúdeme, y así participamos todos, o algunos al menos. Gloria a Dios. Éxodo 15. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Porque yo soy Jehová tu sanador. Pero ¿cuándo le dijo el Señor estas palabras? Después que había sanado las aguas, después que se había ido la amargura, después que Moisés había arrojado el árbol tal como le había indicado Jehová, Dios Todopoderoso. Ahora entonces, recién allí, entonces las aguas fueron sanas, se endulzaron, fueron bebibles y el pueblo todo bebió, porque Jehová es el sanador de toda amargura. Y no solo de la amargura, sino de la fuente de la amargura, de la fuente de la decepción, de la fuente del fracaso, de la fuente de la angustia, de la fuente de la ansiedad. Dios no solamente sana la enfermedad, sino también lo que lo causa. ¿Cuántos alaban al Señor? Las medicinas humanas, no estoy en contra de eso, debemos de acudir a ellas cuando lo necesitamos. Los métodos son importantes, pero la medicina puede curar una enfermedad, pero muchas veces no puede curar la causa de la enfermedad. Ahora, los científicos, los médicos, los profesionales en esto están trabajando para obtener una vacuna contra este virus. Lo pongo esto porque es actual, es un ejemplo. Y Dios permita que consigan esa vacuna y que lo hagan lo antes posible para evitar más muertes, y que esa vacuna sea realmente efectiva para proteger las vidas. Pero esa vacuna va a ayudar a proteger del virus, pero no va a terminar con el virus. Amén. El virus va a seguir existiendo, porque no hay nada que provenga del hombre, ¿sí?, ni aún su sabiduría, su ciencia, que pueda realmente impedir ciertas situaciones, bloqueando o eliminando lo que lo causa. Solo es nuestro Dios Todopoderoso que tiene la solución a todas las cosas. Y esa solución se llama la cruz de Cristo. Por eso nosotros, al igual que Moisés, que aplicó eso que era un símbolo de la cruz del Señor, sin el entenderlo, sin saber, porque no podía ver al futuro, y nosotros sí podemos mirar al pasado, en el sentido de que lo podemos ver al Señor por la fe crucificado sobre un madero. Pero Moisés no lo pudo ver de esa forma y de esa manera. Moisés sencillamente, como siervo de Dios, obedeció lo que el Señor le instruyó. ¿Ves ese árbol? Arrójalo al agua, arrójalo sobre la amargura, arrójalo sobre la decepción, arrójalo sobre el fracaso, tíralo a eso que está amargando, que está trayendo ruina, arrójalo ahí, porque cuando entre en contacto ese árbol que yo te estoy indicando, entonces allí el agua va a ser cambiada, el agua va a ser transformada, ya no va a ser más amarga, ya esa fuente de agua va a ser una fuente de agua dulce. Y eso es lo que hace el Señor con nosotros cuando aprendemos a aplicar la cruz de Cristo
en nuestro corazón, en nuestras necesidades, en nuestras luchas, en nuestras amarguras, en nuestros problemas, defectos, pecados. Apliquemos la cruz, que significa muerte. Llevemos a la muerte a todas esas cosas y en el nombre del Señor Jesús vamos a ser más que victoriosos. Por eso es tan importante confiar en la palabra de Dios. No digo, una vez más lo digo, que no hay que ir al médico y que no hay que ponerse una vacuna. Póngase la vacuna cuando esté. Vaya al médico cuando tenga que ir. Pero por sobre todas las cosas, recuerde que si usted es una hija o un hijo de Dios, hay una provisión sobrenatural para sus necesidades. Y esa es la mejor. Amén. No debemos de acudir de primera mano a la primera solución que se nos ofrece, que el mundo nos ofrece, que la ciencia nos ofrece, por más bien intencionada que sea esa solución. Debemos de acudir en primer instante, de primera mano, a la solución que nos ofrece la palabra de Dios. Y esa solución es la cruz de Cristo. Amén. ¿Cómo hago, pastor, entonces? ¿Cómo aplico la cruz de Cristo en mi vida? ¿Cómo yo puedo transformar lo amargo de mi vida, la situación difícil? Sé ahora que me están escuchando personas en amargura, lo repito una vez más, y tengo que dar la solución, porque la palabra de Dios para eso es que se nos es mostrada, es revelada, para que se explique cómo nosotros podemos obtener victoria sobre esas cosas, sobre esas situaciones que parecen insalvables. Parecen insalvables, pero no son insalvables. Parecen imposibles, pero no son imposibles. Porque para el que cree, todas las cosas son posibles. Y cuando uno cree, tiene que poner en movimiento la fe. Y la fe no es algo de carácter natural. Repito, es algo sobrenatural. La fe es un don de Dios. Así como hemos creído para ser salvos, debemos de creer también para ser sanos. Y debemos de creer también que hay solución a los conflictos del alma, solución a los conflictos de la mente, que a veces los creyentes arrastran por años y años, porque no les han enseñado realmente cómo enfrentar esas pruebas, que el mismo Dios los ha llevado a confrontar, sin solución. ¿Por qué? Porque no han sabido aplicar la cruz de Cristo. ¿Y cómo es que lo hago entonces, pastor, sobre esas cosas? No es a través de un retiro, de un encuentro, de un campamento. No es a través quizás de una consejería y el sometimiento a una serie de prácticas que están muy alejadas de las prácticas bíblicas. No, es a través sencillamente de la fe. De la fe de que la cruz de Cristo soluciona los problemas. ¿Por qué? Porque la cruz de Cristo los soluciona a la manera de Dios. Los mata. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Los mata. El problema del pecado fue resuelto por el Señor en la cruz. ¿Cómo? Matando a la naturaleza de pecado. Jesús se hizo pecado por nosotros, sin Él tener ninguno, sin Él haber pecado nunca, pero fueron echados sobre Él cuando Él fue colgado del madero todos los pecados del mundo. Él los llevó, los soportó. Se hizo pecado por nosotros, se hizo maldición por nosotros. Y así es como vino la victoria. La victoria fue cuando la cruz hizo su trabajo, llevando a esa naturaleza de pecado que recibió el Señor voluntariamente y que su Padre puso sobre Él, llevando ese pecado a la muerte, a esa naturaleza a la muerte. Por eso Jesús tuvo que morir en la cruz, para matar la esencia del mal que aqueja a la humanidad. Pero claro, ¿sobre quién va a ser efectivo estas cosas que solamente son de carácter espiritual? Solo aquellos que tienen fe. ¿Cuántos tienen fe en este lugar? Levante la mano. Gloria a Dios. Fe. Entonces usted, al menor dificultad que tenga que enfrentar en su vida, no corra desesperado a buscar soluciones humanas, ni a poner su confianza en estrategias humanas. No, está bien cerca la solución de todos nosotros. El Espíritu Santo nos va a guiar a un Mara, nos va a guiar
a una amargura, nos va a guiar a un obstáculo, a una prueba, a un problema, pero no para que sucumbamos en esa amargura, sino para mostrarnos la gloriosa mano del Señor. Cuando hacemos lo que debemos de hacer, aplicar la cruz a esas áreas de nuestra vida que necesitan todavía quizás este proceso en el que todos estamos. Recuerde que estamos en un desierto. En el desierto hay carencias, en el desierto hay dificultades, en el desierto hay luchas. En el desierto hay mucho calor durante el día y frío por la noche. Hay fieras que acosan. En el desierto es muy difícil sobrevivir. Pero cuando estamos guiados por Dios y protegidos por Él, tengamos confianza que todas las cosas nos van a ayudar para bien. ¿Cuántos alaban al Señor? A ver quién me cita acá el versículo que dice que todas las cosas, a ver si lo sabemos. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Amén. O sea, que si nos pasa algo difícil que enfrentar, sepa usted que la provisión, que la solución ya está determinada por Dios para usted. Eso es fe. Saber de que si tengo que atravesar una lucha, una enfermedad, una carencia, un conflicto, un problema, un desequilibrio emocional, mental, lo que fuese, un conflicto matrimonial, un conflicto familiar, la solución está en la cruz de Cristo. Amén. No que la vamos a colgar del cuello, sino que la tenemos que aplicar a nuestra alma, la tenemos que aplicar en nuestra mente, la tenemos que aplicar en nuestro espíritu, la tenemos que aplicar en ese mara que nos es amarga. Amén. Aplicarlo en esa área que nos es difícil, que nos es imposible, allí aplicarlo. Por ejemplo, para dar un ejemplo claro, hay alguien que no me cae bien. ¿Hay alguien en su vida que no le cae bien? Varios. ¿Verdad que siempre? Bueno, no sé, a mí me ha pasado. Ahora usted a lo mejor es mejor que yo y todo el mundo le cae bien. ¿Algún jefe? ¿Algún vecino? ¿Algún familiar molesto? ¿Algún amigo que siempre procura ponerlo a usted en evidencia y usted ya dejó de caerle bien ese amigo? Ya dejó de ser su amigo. Ahora ya le cae mal. Ya no responde sus llamadas telefónicas. Le cae mal. Quizás le cae mal su esposo. Le cae mal su esposa. Parece una amargura vivir esa vida. ¿Sí? Hay algo que sucede en su hogar, en su casa, en su familia, que le es de tristeza, que le trae amargura, que le trae dolor. Todas estas cosas suceden, pasan, pero pasan con un propósito. No nos olvidemos nunca que a los que aman a Dios, ¿cómo? Todas las cosas le ayudan para bien. Al pueblo de Israel, todas las cosas le ayudaban para bien. Amén. Aún encontrarse con esa fuente de agua amarga, porque había solución. Estaba el árbol que tenía que ser arrojado. Y también hay solución a las fuentes de amargura que tenemos. Aquellas situaciones que no nos caen bien, aquella persona que no nos cae bien, tenemos que aplicar la cruz de Cristo en esa área de nuestra vida. No quiero decir que la cruz no ha sido aplicada en nosotros, porque si somos salvos y estamos transitando en este desierto, ya la cruz de Cristo obró en nosotros y sabemos por la fe que todos nuestros pecados han sido perdonados y también todas nuestras dolencias han sido curadas por la llaga del Señor Jesús. Pero fíjese una cosa, a veces hablamos de la salvación y decimos, ya en Cristo somos salvos. Y no podemos ya llegar a creer de que también todas las enfermedades son curadas, ya han sido sanos, ya hemos sido sanos por la llaga del Señor Jesús.
Creemos que con su muerte nuestros pecados han sido perdonados, pero nos cuesta creer que todas nuestras enfermedades ya han sido curadas. ¿Me estoy explicando? ¿Por qué será que nos cuesta? Porque las enfermedades no se dan todas de golpe. Se dan en un proceso que se llama vida. Esta vida natural que estamos viviendo, pero que ya dejó de ser tan natural a la manera de antes, que no conocíamos a Dios, sino que ahora es una vida sobrenatural, con soluciones también de carácter sobrenatural. Por la llaga de Jesús yo fui curado, no solo de la enfermedad que viene delante mío, de la enfermedad que dejé atrás, yo ya he sido sanado, ya he sido curado. Así como mis pecados ya han sido todos perdonados, yo he sido curado de todas las enfermedades que me restan enfrentar el resto de mis días sobre esta tierra. Ya he sido curado porque es la promesa de Dios, la palabra de Dios, que por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53, ¿verdad? Nos habla de esa promesa, nos habla de ese milagro, nos habla de esta provisión divina. Así que cada uno de nosotros tenemos que entender entonces que debemos de aplicar la cruz de Cristo, debemos de aplicarla en esas áreas de nuestra vida que lo necesitan. Y es por eso que Dios nos va a llevar de maras en maras. Ninguna alusión personal a quien se llama o le digan Mara. Amén. Acá tenemos una hermana que es Mara, pero hermana, tú te llamas Marilyn. No te voy a llamar más Mara. Te voy a llamar Marilyn. Ese es tu nombre. La amargura se va de tu corazón, Marilyn. Se va de tu corazón. Te ha estado estorbando y molestando por cosas que has vivido, que has pasado, por situaciones que la vida te ha dado. La vida. Y Dios ha permitido ciertas cosas que tengas que enfrentar y pasar. Pero no es mala tu nombre, no es mala tu destino, no es la amargura lo que va a marcar tu vida, sino la gracia de Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. Ninguno que cree en las promesas de Dios, que cree en el Señor Jesucristo, se identifique con amargura, con angustia, con desesperación, porque tenemos provisión a través de la fe de todas esas cosas, para todas esas situaciones. La fe en Cristo es el poder más grande que existe en toda la creación de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? La fe no solamente es moneda de Dios aquí en la tierra para recibir las bendiciones del Señor, sino que también es la moneda que nos abre las puertas del cielo. Amén. ¿Cuántos pueden levantar la mano y decir gracias, Señor Jesús? Aleluya. ¿Habrá alguien que está en amargura? ¿Alguien que está en dolor? Aleluya. ¿Alguien que está pasando por situaciones difíciles? ¿Que está sufriendo una pérdida? ¿Que está sufriendo quizás un conflicto generado por cosas que la vida natural ofrece? Pero si tú eres una hija, un hijo de Dios, confía plenamente que junto con la prueba está la salida. Es la cruz de Cristo. Es la presencia del Espíritu Santo guiándote a esa situación y ayudándote a sortearla, superarla. Yo declaro en el nombre de Jesús que en la medida que tú te hagas hábil en aplicar la cruz de Cristo a todos tus problemas, tú vas a ser y vivir en victoria. ¿Cuántos lo creen? Amén. Y para esto no necesitas la ayuda de ningún gurú espiritual. No necesitas la ayuda de ningún iluminado, ni de ningún sabio, según este mundo. No necesitas la ayuda de ninguna estrategia a la manera humana. No necesitas de psicología. Es más, de muchos de los aspectos de la llamada sanidad interior. Ni hablar de todos esos extremos
a los que se llegan en ciertas prácticas como retiros, encuentros, entonces se aplica más ocultismo que verdad bíblica, porque hay una sola verdad bíblica que se necesita aplicar, se llama Jesucristo. ¿Que no te parece? Tu problema. ¿Que no es así? Porque yo experimenté otras cosas. Sigue tu camino. Síguelo. Tarde o temprano vas a necesitar aplicar la cruz en tu alma, en tu mente, en tu cuerpo. Vamos a necesitar siempre aplicar estas cosas. Y esto no se aplica en 3 días de retiro. Tenemos que aprender a aplicar todos los días de nuestra vida. ¿Cuántos alaban al Señor? Oh, yo pensé que haciendo un curso, yo pensé que pasando este evento, que 3 días voy a salir 0 kilómetros de ahí. Yo pensé que ya estaba solucionado el problema de mi vida espiritual. Pasó un par de días y te estás sumido nuevamente en la angustia. Porque Mara siempre se va a presentar. Ninguna alusión personal, si también hay ahí alguna Mara detrás de la cámara. Las Maras se van a presentar. Ahí es donde nosotros vamos a tener que apelar siempre, pero siempre, a la sabiduría divina, a la provisión divina, la cruz de Cristo. La cruz de Cristo es de carácter sobrenatural. Es el instrumento con el cual se le dio la solución al pecado. Cuando Jesús fue crucificado, murió en esa cruz. Y no porque tú hagas algo sobre esa cruz. Lo único que tienes que hacer es creer, aplicarla en tu vida, negarte a ti mismo, tomar la cruz y seguir. Y siempre aplicarla. Si la tomas es porque la vas a usar. No se toma algo para llevarlo unos días, es para llevarlo siempre. Esa es la cruz del Señor. Por eso Él nos da esta herramienta, para que aprendamos de que vamos a llegar a la presencia de Dios experimentados. Como el Señor, varón de dolores, experimentado en quebranto. No había en Él hermosura ni parecer alguno, pero fue llevado como oveja al matadero. Fue llevado para ser crucificado, para dar su vida por cada uno de nosotros. Fue colgado de ese madero. Su alma se derramó. Cuando se dice que su alma se derramó es porque su sangre se derramó. Su vida se fue por las heridas. La Biblia nos enseña que por esa sangre somos limpios de todo pecado. Si Él no hubiese derramado esa sangre, si esa cruz no hubiese hecho su trabajo, nosotros no tendríamos esperanza ni solución alguna. Si no fuera Él, el Hijo de Dios, que se encarnó y dio su vida por nosotros, enviado del Padre a esa muerte indignante, humillante, muerte de cruz, derramando su sangre, no tendríamos esperanza de vida eterna. Pero ahora lo tenemos. Ahora tenemos esperanza. Ahora tenemos la certeza y la seguridad que pase lo que pase, estamos en las manos del Señor. Y tenemos la seguridad que pase lo que pase, nuestro destino ya está asegurado. ¿Cuántos lo creen? Vamos a ponernos de pie. Gloria al nombre del Señor Jesús. Espero que esto haya sido una breve enseñanza
que nos deja la Escritura y que nosotros pongamos por obra. Dice la Escritura, Mateo 18, 17, para que se cumpliese por medio del profeta Isaías cuando dijo, está la confirmación de lo que dijo Isaías en el capítulo 53 de su profecía. Él mismo tomó nuestras debilidades y llevó nuestras enfermedades. Mateo 9, 12 indica de que Él es nuestro médico. Jesús es nuestro médico. Mas hoy, al oír esto, los que están fuertes no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Pastor, ¿será que estoy enfermo? Seguro que hay un área de tu vida que necesita salud. Seguro. Si no es en la mente, es en el corazón, o en el cuerpo, o el espíritu, que no está como tiene que estar, débil, apocado, convaleciente, porque se te ha olvidado de alimentar. Tu alma, porque no ha aplicado la cruz. No soporto. Usted no sabe lo que el infierno que vivo en mi casa. ¿Cuántas veces no escuchamos esto? Y usted también quizás lo escuchó. Pastor, usted no sabe el infierno que yo vivo. Sí, yo sé que una vida sin Cristo es un infierno. Si yo ya lo viví, claro que es un infierno. Pero no hay motivo para que, estando Cristo presente, continúe siendo un infierno. Y si está siendo una vida de amargura, un infierno, es porque hay que aplicar la cruz. ¿Y cómo hago? A la cruz. Tu enojo. A la cruz. Tu indignación. Aplica la cruz sobre esas cosas. Muere. Renuncia. Renuncia a hacer tú las cosas a tu manera. Renuncia y déjalo al Señor que opere. Vas a ver que las cosas van a salir mejor, porque eso es demostrar fe en Él. Pero a veces queremos actuar impetuosamente por nosotros mismos. Fulguran ideas por nuestra cabeza y las queremos ya aplicar al momento. Y ya abrimos la boca de más. Y ya tomamos decisiones equivocadas, guiadas quizás por la razón, pero más por la emoción. Por eso fracasamos. Cuando aplicamos la cruz, algo se muere. Y lo que se muere no tiene poder, porque no tiene vida. Así que si quieres obrar en tu interior, aplica la cruz. Si quieres aprender a perdonar, aplica la cruz. Es que usted no sabe cómo me ofendieron. Usted ni se imagina lo que me hicieron. El Señor aplicó la cruz a todo eso. Por un momento Él recibió toda esa carga y todo ese peso de pecado, nuestros pecados. Y Él sabía muy bien cuál era la solución. Por eso Él se ofreció voluntariamente para la cruz. Voluntariamente. Debemos de morir en esas áreas que nosotros nos traen amargura, tristeza, dolor, falta de perdón. O recibir perdón. Algunos me han llegado a decir, yo perdono pero no olvido. Dios perdonó y olvidó. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Hay que morir. Esas áreas tienen que morir. Aplicar la cruz es eso. Negarnos a nosotros mismos. Eso es aplicar la cruz. Es que me gusta este estilo de vida que llevo. Y eres una hija, un hijo de Dios. Tienes que saber muy bien que si ese estilo de vida que te gusta a ti llevar desagrada a Dios,
entonces hay un conflicto. Y va a causarte dolor, decepción. Ya de una vez por todas, aplica la cruz en esas cosas, adicciones, inclinaciones, estilos de vida inapropiados. Aplica la cruz, renuncia a ellos y en el nombre de Jesús vas a ver la victoria en tu vida. Si quieres dejar de vivir en la amargura, en una mara que se presenta día a día, y cuanto más te resistas a aplicar la cruz, más fuentes de agua amarga surgirán delante de tus pasos. O yo pensé que lo había superado. No. Lo superas cuando realmente aplicas la solución que Dios nos ha dado, no la que nosotros diseñamos o alguien diseñó por nosotros. Sigue el consejo de Dios y vamos a ver la gloria del Señor. Amén. Vamos a orar y darle gracias al Señor. Si hay alguien allí detrás de la cámara viendo el video, esta es la hora de recibir al Señor Jesús, de aplicar la cruz en tu propia vida. Ya no vas a ser guiado por ti mismo. Ya va a haber alguien que va a ir delante tuyo, es el Espíritu Santo. Él te va a guiar por la senda correcta y el camino correcto. Y cuando necesites pasar por una situación de mara, de amargura, tienes que saber que la solución está al alcance de tu mano. Dios tiene el milagro sobrenatural a tu alcance, pero tú tienes que tomar la decisión de aplicarlo. Por eso tienes que recibir ahora al Señor Jesús en tu corazón y llevar ese corazón engañoso a la cruz. ¿Cómo? Creyendo en Él, confesando al Señor Jesús como tu único y suficiente Salvador. Vamos a hacerlo ahora. Allí cierra tus ojos donde estás. Y los hermanos aquí vamos a repetir una oración también, que ya hemos hecho, pero vamos a ayudar a todos aquellos que necesitan tener un encuentro con Cristo. Vamos a repetir: Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias en esta hora. Reconozco que soy pecador, y reconozco que necesito un Salvador. Ese Salvador es Jesucristo. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo a morir por mis pecados. Gracias por la sangre derramada. Gracias por el perdón de mis pecados. Gracias porque tengo vida nueva ahora en Cristo Jesús. Gracias porque ahora soy parte de tu plan. Tú has anotado mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Padre Celestial. Pongo a tu disposición todo lo que te ofende. Me entrego a ti. Renuncio a lo mío para aceptar lo tuyo. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén y amén. Vamos a orar por los enfermos. Hemos dicho que Jehová es nuestro sanador, que por las llagas de Jesús fuimos nosotros curados. Bendito el nombre del Señor Jesús, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, a fin de que nosotros, habiendo muerto a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Primera de Pedro 2:24. Y por cuya herida fuisteis sanados. Ya has sido sano si lo puedes creer. Créelo, confiésalo, aplícalo en tu cuerpo, en tu vida. La enfermedad, el problema, el conflicto. Aplica ahora la palabra de Dios. Aplica la cruz sobre eso y vas a ver la gloria del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, declaro que tu palabra es verdad, Señor. Y esta palabra que es espíritu y es vida, Señor, se hace carne, Señor. Se hace una con aquella que está escuchando, con aquel que está escuchando. Y ahora provoca, Señor, lo que tú has diseñado que provoque. Fe, Señor. Fe sobrenatural, fe para recibir el milagro, fe para recibir salvación, fe para recibir salud. Ahora, recíbela ahora en el nombre de Jesús. Reprendo la enfermedad, ato el higo y reprendo ahora todo espíritu de enfermedad en los cuerpos y los echo fuera en el nombre de Jesucristo. Se va el cáncer, se va el SIDA en el nombre de Jesús, se va la enfermedad, la infección. Ahora, Dios,
Obra milagros ahora, Señor. Los milagros que tú preparaste desde antes de la fundación del mundo para ser manifestados al pueblo de Dios. Ahora se sueltan. Ahora en el nombre de Jesús. Ahora llegan aquellos que creen. Ahora recíbelo en el nombre de Jesús. Se va ahora el conflicto, el problema en tu mente, el desequilibrio. Ahora recibes normalidad. Ahora controlas tu mente. Ahora tú eres el dueño de tu persona. Ahora controlas tu corazón, que no se quiere nunca someter, pero ahora la cruz fue aplicada a tu corazón. Recibe salud en tu alma, en las emociones, en todo lo que te afecta y te daña. Ahora recibe la gracia de Dios. Por sus llagas hemos sido curados. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga a todos, queridos hermanos, también a los que nos escuchen. Sigan nuestras transmisiones. Bendiciones.